Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol. Dos noticias, una respecto al tema del Líbero y una empresa que se llama Aramark, que va a abonar 40 millones de los 100 que debía Líbero al FC Barcelona por el tema de Barça Studio. Más de lo mismo, más mierda, bajo más mierda, digámoslo así, pero después vamos a hablar del tema. Y vamos a hablar todo el tema de Dani Olmos, ¿no? Que al parecer ya está llegando a Barcelona y pues nada, ¿no? Se está confirmando finalmente el fichaje de este jugador. Pero partamos con el tema de Barça Studio y de los 40 millones y todo el tema. El artículo está a través del Sport y dice lo siguiente. Buenas noticias para la economía del FC Barcelona. Tal y como avanzó ayer Ketty Llugues y pudo confirmar Sport, el Barça tenía entre manos que uno de los patrocinadores del club se hiciera cargo de los 40 millones que Líbero no pagó en el mes de octubre por el 10% de Barça Studio. Pues bien, hoy el programa de la cadena SER ha podido confirmar que la empresa que ha puesto el dinero sobre la mesa en las oficinas del Barça es Aramark, que firmó el acuerdo para efectuar el pago este pasado martes por la tarde. La empresa estadounidense es el actual proveedor y patrocinador de la entidad azulgrana en servicios de catering para el futuro Spotify Camp Nou. La operación, que tan solo es la primera parte de los 100 millones que se comprometió a pagar Líbero, pero que nunca abonó al FC Barcelona, permitirían al club azulgrana acercarse ya este verano a la norma 1.1 para poder operar casi con total normalidad en este mercado de fichajes, hacer frente a las inscripciones de la plantilla de cara a la próxima temporada y evitar un nuevo caso de aprieto económico con el fair play antes de empezar la competición oficial. Se espera que el club haga oficial el anuncio durante el día de hoy, con el regreso del equipo y la plana mayor de la directiva a Barcelona tras la gira por Estados Unidos. Como ya informamos ayer en Sport, el resto del montante se repartirá a pagar entre tres patrocinadores del Barça, que no son otros que Nike, Spotify y la propia Aramark. El pago final se espera que entre en las arcas azulgranas antes de que acabe el verano y se celebre la próxima asamblea de compromisarios. A ver, mira, yo he estado leyendo los comentarios que ha dejado la gente y la verdad es que han dejado muchas cosas. Yo no entiendo muy bien de este tema, hay que ser muy sincero, por lo tanto no creo que vaya a ser una opinión tan profunda como lo he hecho en otros casos. Prefiero no profundizar tanto en algo que no sé, que hablar sin conocimiento como muchos ignorantes en YouTube, ¿no? Como Manquer, por ejemplo, que no tiene ni puta idea de lo que habla. Pero bueno, en fin, ¿no? La cosa es que, a ver, por lo que yo entendí en base a los comentarios, Aramark es una empresa que se dedica al catering y que básicamente se dedica a lo que es restaurante, ese tipo de área, ¿no? Y hay mucha gente criticando de que básicamente el área que tiene Aramark es otra área que no tiene ninguna relación a lo que se dedicaba Barça Studios. Es como que tú eres un chef, te dedicas a la cocina, pero inviertes en inmobiliaria, ¿no? O inviertes en autos, por ejemplo, o inviertes en negocios de jardines, no sé, estoy inventando. Pero básicamente esa es una queja que está diciendo la gente por aquí abajo, ¿no? Hay otros que dicen que al final el Barcelona está pagando o le están pagando una palanca básicamente que es ficticia como las anteriores, que yo lo he dicho muchas veces que básicamente el Barcelona vendió humo con un contrato que quizás ni existió o era un contrato falso de que una empresa le iba a pagar una cierta cantidad por Barça Studio, que era la palanca, una palanca que nunca llegó porque nadie se ha hecho cargo de esta palanca durante ya por lo menos 2 temporadas que el FC Barcelona viene vendiendo la misma palanca. Y en esta tercera temporada ha hecho exactamente lo mismo y sigue más de lo mismo. El Barcelona sigue inventando, sigue diciendo cosas que no son, sigue haciendo cosas que no son reales y al final este es el fraude que permite Javier Tebas y al parecer Aramark se va a hacer cargo de este asunto, lo que no significa que no pueda ser un fraude porque no sabemos si efectivamente los 40 millones son un abono para pagar la palanca y que el Barcelona básicamente se lo va a pagar con servicios, porque es muy posible que estos 60 millones o 40 millones, perdón, que eran, vayan a figurar como un ingreso, pero luego Aramark, cuando esté listo el Camp Nou, se lo vaya a cobrar con servicios, por ejemplo, culinarios, ¿no? Y básicamente el Barcelona declare que tiene 40 millones de ingresos porque básicamente está ingresando a través de un restaurante
cuando literalmente le está pagando a la empresa y no está ingresando absolutamente nada. ¿Se entiende? Eso sí que sería un fraude y por ahí va la situación. Pero en fin, al parecer el Barcelona va a volver a la regla 1-1. Todos sabemos que esto es una trampa del FC Barcelona. Todos sabemos que esto es algo bastante trucho, algo bastante poco legal. Pero es que al final da lo mismo, porque al final Tebas y también la Liga Española y quizás lo que es España debió haber investigado el tema del fraude constante de una palanca que nunca existió con el tema de Barça Studio, pero hasta el día de hoy no se ha hecho y no se va a hacer hasta que este delito quede prescrito, lo cual haga y proteja a la gente que comete el delito, como en este caso Juan Lapuerta, y pasó lo mismo con el caso Negreira. A Lapuerta se le protegió hasta que el delito había prescrito, por lo tanto Lapuerta ya no era juzgable, ¿no? Entonces yo creo que va a pasar lo mismo. En un futuro muy lejano va a aparecer que el Barça hizo un fraude con esto, pero la gente que estuvo involucrada no va a tener ningún tipo de sanción porque el delito ya no va a ser válido. Eso es lo que están tratando de hacer, creo yo, y el peor de los cómplices en este caso es el querido madridista Javier Tebas, que le permite al FC Barcelona hacer lo que quieran. Y pasando a otra noticia, vamos a hablar un poquito de Dani Olmo, ¿no? El artículo también está a través del Sport y dice lo siguiente: Dani Olmo será jugador del FC Barcelona. Tras semanas de negociaciones, Barça y Leipzig han llegado a un principio de acuerdo por el jugador. En Sport te contamos todos los detalles, obviamente, ¿no? Y partiendo por el primer asunto, según Gigantes, ¿no? Dice que la revisión médica de Dani Olmo en la ciudad esportiva Joan Gamper será a lo largo de la mañana. Este jueves sería la presentación. Al Barça, Dani Olmo le costará 55 millones de euros fijos y 7 millones en variables, una serie de bonus difíciles de cumplir. Finalmente Deco logró rebajar los 60 kilos de la cláusula de rescisión que tenía el centrocampista español durante el verano. Y pues básicamente es eso, o sea, se está hablando de que la revisión médica también va a ser el día de hoy probablemente, y que ya está pasando la revisión. Y que Dani Olmo ya pasó por la ciudad esportiva, así que básicamente Dani Olmo ya ha pasado por todo lo que ha sido la revisión médica y al final el Barcelona va a pagar, como dijeron anteriormente en la noticia, unos 55 millones más 7 en variables. Así que pues nada, ha sido una noticia bastante corta. Yo pensé que era un poquito más larga, pero al final se está hablando de que Dani Olmo ya pasó reconocimiento médico, de que ya está en la ciudad esportiva Joan Gamper. Y pues nada, yo he escuchado opiniones variadas. Hay gente que dice que apoyan a Dani Olmo, que es un buen jugador, y hay otras personas que le dan con todo porque no les gusta, porque dicen que es un jugador innecesario, terriblemente caro. Y al final yo honestamente creo que Dani Olmo no es un mal jugador. Creo que el FC Barcelona no tiene tantos jugadores como ellos creen, porque Pedri, De Jong, Gundogan literalmente no existen, no son buenos jugadores, y yo creo que mientras más tengas mejor, porque al final yo creo que al Barcelona le faltan jugadores, porque yo también he leído que hay mucha gente diciendo de que Marc Casado se llama, ¿no? Es muy bueno, que esto, que lo otro, y yo me dediqué a ver una compilación, ¿no?, de Marc Casado frente al Milan, y la verdad es que me parece un jugador bastante normal. No le veo absolutamente nada, y tú me dirás, no, lo que pasa es que tú eres madridista y quieres tirar abajo la cantera del Barça. No, al contrario, cuando se trata de analizar jugadores yo soy lo más objetivo posible, y yo te voy a decir por qué razón Marc Casado me parece malo. La principal razón por la que me parece malo es porque es un jugador que no tiene actitud, es un jugador que no sabe salir con el balón, es un jugador que corta bastante poco, es un jugador que no tiene el físico para comerse el mediocampo, y es un jugador que tiene una salida bastante mala. Las cosas como son, es un jugador que yo lo he visto, que cuando le dan el balón prefiere tocarla hacia el lado. El contención, el número 5, el trabajo más importante que tiene es desahogar al equipo. Esa es la función, ser un nexo entre el mediocampo y lo que es la defensa, para tú desahogar el mediocampo y que tus interiores tengan la posibilidad de jugar con ventaja. Esa es la función más vital de un 5, y yo creo que Marc Casado no cumple bien la función. Será joven, será lo que tú me quieras contar, pero ya hacer eso desde joven es algo que se trae desde las inferiores, es algo con lo que tú vienes, no es algo que se aprenda. No existe el jugador en la historia del fútbol que haya logrado mejorar aspectos de actitud. Y cuando tú sabes salir con el balón, eso es algo que traes desde siempre, no es algo que vayas a mejorar.
Lamentablemente hay jugadores que lo mejoran, pero siguen siendo deficientes en la salida. Por ejemplo, Toni Kroos, cuando jugaba de 5 hasta el último día de su carrera deportiva, nunca logró salir bien con el balón. Toni Kroos desahogaba siempre al lado cuando jugaba de 5. Por eso yo decía que Toni Kroos no servía de contención. ¿Por qué? Porque él no sabe desahogar el juego. Es un jugador que no sabe rendir bajo presión. Y le pasa lo mismo a Marc Casado. Por lo tanto, yo insisto, Dani Olmo es un buen jugador. Creo que le va a dar mucho al FC Barcelona. Y yo sigo insistiendo. Creo que hay muchos culerdos que no tienen ni puta idea de fútbol.